Hola, hola, ¿qué tal? Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes para todos. Vamos a iniciar ya con el webinar del día de hoy. Entonces, ya saben, si alguien tiene algún comentario, alguna duda, algo que quieran compartirnos, con toda confianza pueden levantar su mano, abrir su micrófono y hacer su comentario. Bueno, el día de hoy, el tema del que vamos a estar platicando, el tema del webinar es el corazón de la nómina. ¿Cómo mantener la relación fiscal perfecta? La verdad es un tema súper interesante. Para eso, aquí el día de hoy nos acompañan, probablemente muchos ya lo conozcan, nos va a estar acompañando Gamaliel Herrera. Pues bueno, él es consultor aquí de People Cloud. Él tiene una vasta experiencia en el área de recursos humanos, también en la parte de nómina específicamente. La verdad, ha trabajado en varias empresas multinacionales, trabajando la nómina. Entonces, el buen Gamaliel se la sabe de todas, al derecho, al revés. Entonces, cualquier duda que ustedes tengan, por favor, háganle su comentario. Bueno, aquí básicamente, en esta sesión, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver nuestras obligaciones como patrones o como empleadores. ¿Qué obligaciones tenemos nosotros ante el SAT, ante el Seguro Social, todo esto? Pero bueno, ya no le quito más espacio a Gama. Gama, te cedo la palabra y pues bueno, sean bienvenidos todos a este nuevo webinar. Adelante, Gama. Muchas gracias, Manuel. Buen día a todos, donde quiera que se encuentren, en cualquier parte de la República. Me da mucho gusto saludarlos. Gracias, le agradezco mucho a Manuel la introducción. Sean bienvenidos. Vamos a estar platicando aspectos fiscales, laborales y de seguridad social en la relación laboral, ahora que es el mes del amor y la amistad, ¿verdad? El mes de febrero. Quisimos hacer este webinar. Sean todos bienvenidos. Muchas gracias por conectarse. ¿Qué vamos a estar revisando? ¿Qué tengo que cuidar al dar de alta a un trabajador en la nómina? Y de una vez nos vamos con el IMSS, con el SAT. ¿Qué tengo que cuidar al dar de alta, al dar de baja un trabajador en la nómina? Y de una vez vamos viendo los efectos. Y ahora sí que, pues, desde que inicia la relación laboral, desde que contrato mi primer trabajador, pues tengo que saber cuáles son los puntos clave para que la autoridad no me requiera. Y bueno, fíjense, vámonos un poquito desde atrás. Vamos a ver el proceso de lo que implica la nómina. Fíjense, en un sentido general, ¿verdad? Vamos a ver el proceso de lo que es una nómina ordinaria. Todo inicia desde que creo un periodo de nómina. Altas, bajas, modificaciones de salario, esas no se detienen, pero sí hay que hacer un corte. Y luego, bueno, luego viene pues el tema de las incidencias, ya sea vía reloj checador, vía carga layouts, vía manual, ¿verdad? Empiezo a analizar las percepciones, las deducciones, las provisiones. Tengo que revisar los sueldos, tengo que revisar los créditos Infonavit, tengo que revisar las pensiones alimenticias, tengo que revisar los premios de puntualidad, asistencia, tengo que revisar los créditos Infonacot, los ISR, las cuotas obreras. Y ya cuando revisé, analicé, hago una comparación contra lo que pagué la nómina anterior, todo está bien. Vámonos, cerramos la nómina, emitimos los FDI, ¿verdad? No se les olvide, dentro del proceso de la nómina ordinaria, solicitar el dinero, ¿verdad? Para que nos pongan el dinero en las cuentas de nómina, detono la póliza contable para hacer el registro de la nómina. Y bueno, pues ya posteriormente entrego los recibos de nómina y hago la dispersión a mis trabajadores. Tengan mucho cuidado con los rechazos. En forma muy general, este es el proceso de una nómina ordinaria, ¿verdad? Y el día de hoy precisamente nos vamos a enfocar a las altas, bajas de los trabajadores. Ahí en el segundo cuadrito tengo que saber, dentro de mi proceso de nómina, y decía yo ahorita, vamos a hacer un corte de altas, bajas,
precisamente, pues, no puedo dejar trabajadores fuera, pero tampoco puedo dejar trabajadores y les voy a pagar días que no son. Y entonces, todo inicia desde que contrato el trabajador, viene el proceso de reclutamiento, de selección, le asigno un contrato individual de trabajo, ¿verdad? Y entonces, allí contrato, el área de recursos humanos es el área encargada regularmente de hacer la contratación, ¿verdad? Y a mí me llega al área de nóminas para darlo de alta en la nómina. Siguiente, por favor. Muchas gracias, Manuel, muchas gracias ahí por la ayuda. Y entonces, pues yo le asigno un contrato individual de trabajo, yo le voy a asignar las percepciones, ¿verdad? Le voy a asignar las prestaciones que la misma Ley Federal del Trabajo me obliga. Artículo 25 de la Ley Federal del Trabajo, tengo que cuidar del clausulado que deberá contener ese contrato individual de trabajo. Y ahora sí, voy a dar de alta a mi trabajador en la nómina y aquí es donde todo empieza. Adelante, por favor. Fíjense, a veces me han dicho, oye, Gama, pues es que yo tengo 40 altas diarias, yo tengo 40 altas a la semana, obviamente dependiendo del tamaño de la empresa. Y entonces fíjense todos los puntos que tenemos que cuidar al dar de alta a un trabajador. Y esto es, lo que ven es precisamente nada más la parte del IMSS. Ahorita vamos a ver la parte de todo lo que es el SAT, incluso todo lo que tengo que cuidar, el efecto de la nómina. Siguiente, por favor. Fíjense, aquí está. Punto importante. ¿Dónde voy a tener dado de alta al trabajador? Pues fíjate que mi trabajador está ya en León, Guanajuato, supongamos. Pues lo voy a dar de alta ya en el registro patronal de León, Guanajuato, lo voy a tener en la nómina de León, Guanajuato, voy a estar pagando el impuesto sobre nómina allá en León, Guanajuato. Importante el número de seguro social. Cuando ustedes den de alta un trabajador, siempre, siempre, siempre pidan el número de seguro social oficial. A mí me ha tocado casos donde el trabajador proporciona un número de seguro social de su hermano, de su papá, y ¿saben qué es lo extraño? Que el ITSE lo acepta. Me ha tocado casos donde el ITSE lo acepta, y entonces estamos pagando con otro número de seguro social, tal vez de su hermano, de su papá, de su tío, a fecha de alta. Desde que lo damos de alta ante el IMSS, tengo que cuidar a partir de qué día le estoy pagando la nómina. Y muchas veces me dicen, oye, Gama, es que yo no tengo diferencias ya con el IMSS, ya no, perdón, ya no tengo diferencias en el SUA, ni en la EMA, ni en el ITSE. Y entonces, cuando yo pregunto, a ver, ¿cómo estamos haciendo esa confronta mensual? Pues fíjate que no estamos haciendo la confronta contra la nómina. Y resulta que tú le estás pagando la nómina, vamos a poner un ejemplo, desde el día 10 de febrero, lo diste de alta, le empezaste a pagar desde el día 10 de febrero, y en el ITSE, por alguna razón, lo mandaste con fecha del día 11, y en el SUA, pues a lo mejor también, o de hecho seguramente lo tienes con fecha del día 11. ¿Cuál es el deber ser? Pues el deber ser es darlo de alta desde el día 10 que le empecé a pagar nómina, ¿verdad? Y entonces, estas diferencias son comunes. Tengo que hacer una confronta, una conciliación entre lo que tengo en la nómina, entre lo que tengo en el SUA, entre lo que tengo en el IMSS, en la EMA, en la EVA, las famosas EMA, emisión mensual anticipada, y la emisión bimestral anticipada, que son las propuestas de pago del IMSS y del Infonavit. RFC CURP, el nombre, y si ya vamos pensando aquí en el CFDI de nómina, pues también importante, porque el CFDI, si no viene el RFC y el nombre conforme a la base de datos del SAT, pues nos va a rechazar el CFDI, ¿verdad? Tipo de trabajador, hay que ver qué contrato le estoy asignando. Permanente o eventual, ¿verdad? Si es jornada reducida, tengo que señalarle al IMSS.
Incluso puedo recontratar un trabajador, ¿verdad? Pues que ya está pensionado, que ya está jubilado. Aquí voy a señalar, porque hay algunas ramas que no paga el patrón, hay algunas ramas que no paga el trabajador, cuando es un trabajador que regresa a la vida laboral. El salario diario integrado, hay que ponerlo también, la clave de ubicación, que ese regularmente es el número de nómina. De imprimir los recibos y los imprimir por los dos lados. El código postal, también pensando en el 4.0, la fecha de nacimiento, el lugar de nacimiento, la unidad de medicina familiar, fíjense. Ahí me ha tocado casos donde, oye, Gama, es que no me quieren atender al trabajador en el IMSS. ¿Cómo que no le quieren dar atención médica? Sí, mira, ya verificamos si está dado de alta, ya verificamos si estamos pagando por él, ya verificamos si enviamos el aviso, o sea, todo está bien. Lo que pasa es que el trabajador, y es una responsabilidad del trabajador realmente, asignar su unidad de medicina familiar para la atención médica, la ocupación, las horas, ¿verdad? Sexo masculino, femenino, tipo de salario fijo, variable o mixto, ¿ok? Fíjense todos los datos que me pide el IMSS. Y sí, probablemente van a decir, oiga, más que algunos son opcionales, ¿verdad? Sí, es cierto, algunos datos son opcionales, pero fíjense todos los datos que me pide el IMSS al dar de alta a un trabajador, ¿ok? Y acuérdense, como dijo Manuel al principio, siéntanse con la confianza ahí de interrumpirme, ¿verdad? Cualquier duda, cualquier comentario, ahí le vamos dando juego también. También tenemos la parte del chat, ¿verdad? Todos los comentarios son bienvenidos, ¿sale? Y entonces, aquí nada más fue lo que tengo que cuidar al dar de alta a un trabajador en el SUA y en el ITSE. Todo esto, de alguna forma, en mi opinión, pues lo debo de tener en la nómina. Siguiente, por favor. Y entonces, vemos qué otros aspectos tengo que cuidar en la nómina. Y aquí es donde viene también lo interesante de decir, a ver, ya dijimos que le tengo que asignar un contrato individual de trabajo, que debe de coincidir el sueldo con lo que le estoy pagando en la nómina, debo de cuidar la fecha, debo de cuidar el clausulado, artículo 25 de la Ley Federal de Trabajo, tengo que cuidar la fecha en que lo doy de alta en la nómina, ¿verdad? A ver, Gama, hay aquí un comentario. Déjame te leo la pregunta. Lili Hernández nos pregunta, si contrato a un trabajador jubilado, ¿no se le sanciona por el IMSS o pierde su pensión? Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias, Lili, por la pregunta. Mira, el deber ser, ¿quién es el jubilado? El jubilado es una persona, pues, que por edad, ¿verdad? 60, 64 años, se jubiló, se pensionó por cesantía en edad avanzada, o en su caso, 65 años es una pensión por vejez. 60, 64, cesantía, 65 años vejez. Y entonces aquí, fíjate que tenemos una persona que estuvo aquí muchos años, pues que prácticamente se la sabe de todas, pero ya está jubilado. La pregunta es, ¿lo podemos volver a recontratar? La respuesta es sí, en el deber ser sí, porque hay un artículo por allá de la ley, pensando que ese trabajador se jubiló con la ley anterior, lo que le llaman la ley anterior, la ley de 1973, o sea, es decir, que cotizó antes del 1 de julio de 1997, se jubiló con la ley anterior, ¿verdad? Y entonces yo lo contrato y en el deber ser, pues no debería de pasar nada. Y entonces, ¿qué sucede? En ocasiones sucede en la práctica, que les decía, allá en la ley de 1973, que ya ni siquiera está vigente, nos ponía un requisito que si tú contratabas a un trabajador jubilado, debían o deberían de pasar al menos 6 meses y debería de contratarse con otro patrón. Y entonces ese es el requisito de la ley anterior. La ley actual no establece
como tal ese requisito. E insisto, en el deber ser es que sí lo podamos contratar, no deberíamos de tener ningún problema, pero desafortunadamente cuando vamos en la práctica, algunas subdelegaciones, no digo que sea en toda la República, en algunas subdelegaciones sí nos aplican ese artículo, pero este artículo ya no está vigente, es una ley anterior que ya tampoco está vigente hoy en día, aunque el trabajador se haya jubilado con esa ley, ¿sale? Sí, oye, Gama, aquí también de esa misma pregunta se deriva otra. ¿Qué pasa con los pensionados por invalidez? Muy Nos bien. pregunta Recursos Humanos, ahí sí no sé quién sea, pero ahí está la pregunta. Perfecto, gracias, Recursos Humanos. Fíjate, Recursos Humanos, ahí ya estamos hablando ahora de un pensionado por invalidez. ¿Qué es una pensión por invalidez? Me llegó un formato ST4. ST4 es una pensión por invalidez. Una pensión por invalidez deviene de una enfermedad general. Vamos a poner un caso muy sensible, ¿verdad? Un caso muy sensible, vamos a poner un caso de cáncer, donde pues ya la persona ya no puede trabajar, no tiene nada que ver con el trabajo, ese cáncer. Se le estuvieron dando incapacidades por enfermedad general, y entonces llega el momento en que el IMSS dice, ¿sabes qué? Ya no puedes trabajar, te vamos a dar una pensión por invalidez. Y entonces, ¿qué sucede? Pues que el trabajador se va a su pensión, ¿verdad? Y entonces resulta que ahora yo lo quiero contratar nuevamente, yo soy ya otro patrón, vamos a pensar. Y entonces tengo un pensionado por invalidez que lo quiero recontratar para que reingrese a la vida laboral. ¿Qué es lo primero que tenemos que cuidar? Lo primero que tenemos que cuidar es no pagarle más del 50% de lo que el trabajador venía percibiendo, ¿sí? No le podemos o no le debemos pagar más del 50% de lo que el trabajador venía percibiendo. Sí lo puedo contratar, pero tengo que cuidar, no pagarle más del 50%. Tengo que cuidar, darle un puesto de acuerdo a sus, vamos a llamarle así, a sus nuevas aptitudes. Y aquí sí hay que tener mucho cuidado, porque si el IMSS se da cuenta que el trabajador reingresó a la vida laboral, pues sí le va a quitar su pensión. Entonces hay que tener cuidado cuando lo contratemos. Allí en el SUA, allí en la parte de actualizar trabajadores, ahí le vamos a poner pensión por IV, por invalidez en este caso, ¿verdad? Si gustas poner la lámina anterior, por favor, Manuel. Aquí cuando damos de alta al trabajador, ahí donde dice trabajador pensionado, si fuera un cesantía y vejez, le ponemos pensión CV, si fuera por invalidez, IV, ¿ok? Y bueno, pues ahí sin pensión. Entonces, en resumen, sería cesantía, pues ya explicamos, los 6 meses tienen que cotizar con otro patrón, no existe actualmente en la ley. Si le llegaran a quitar la pensión a ese de cesantía, pues el trabajador ya tendría que impugnar. En el caso de invalidez, ahí sí yo, patrón, tengo que cuidar, no pagarle más del 50%, darle un puesto de acuerdo a sus aptitudes, en caso de que el trabajador reingrese o quisiera reingresar a laborar. Y por otro lado, cuando lo dé de alta aquí en el SUA, aquí es donde voy a señalar IV invalidez y pensión, cesantía y vejez, que ahí también debo de señalar. ¿Por qué? Porque hay ciertas ramas que ellos no pagan como patrón y como trabajador. Sale Guadalupe Quesada, a ver si quedó claro. Muchas gracias, Lili, te agradezco mucho. Lili Hernández, muchísimas gracias a ustedes. A ver si ojalá quedó claro. Muchas gracias, muchas gracias. Adelante, por favor, Manuel, muchas gracias a ustedes. Y aquí es donde tenemos que señalar en el SUA, ¿verdad? Para que no nos cobren esas ramas, ya cuidando lo anteriormente mencionado. Y entonces cuando hablamos de un alta o de una alta, tengo 5 días, fíjense, ahorita lo vamos a ver en las bajas. ¿Cuál es la diferencia entre una baja y una alta? ¿Cuál es la diferencia si ambas son 5 días hábiles? Bueno, es que en las altas tengo 5 días hábiles a partir de la fecha del movimiento.
En el caso de las bajas es a partir del día siguiente del movimiento. O sea, en el caso de las bajas, tengo un día más. ¿Ok? En el caso de las altas, empieza a contar, insisto, a partir de la fecha del movimiento. Tengan cuidado con capital constitutivos. ¿Qué son capitales constitutivos? Un capital constitutivo es un crédito fiscal. Un crédito fiscal, pues, nos pudiera llegar incluso a embargar, o aclaro o pago dentro de los 15 días hábiles siguientes a la notificación del capital constitutivo. ¿Pero qué es un capital constitutivo? Es una indemnización que hay que pagar al IMSS, tipo de indemnización, por no tener dado de alta al trabajador. Y entonces tengo que tener mucho cuidado. Ya, bueno, al menos en mi experiencia, ya he tenido 3 casos en mi experiencia donde el IMSS, pues te cobra el capital constitutivo, el trabajador ingresa a laborar, no está dado de alta en el IMSS, en el segundo día fallece, que es la peor tragedia, y entonces fallece, está laborando en la empresa y no está dado de alta en el IMSS. Y entonces llega el IMSS con un capital constitutivo de más de $1,000,000 de pesos. Entonces tengan mucho cuidado con los capitales constitutivos. Rápido. Tenemos que enviar las altas ante el IMSS para que el trabajador esté cubierto. Incluso la misma ley del Seguro Social te permite dar de alta a un trabajador con un día hábil antes. O sea, si el trabajador va a ingresar el lunes a laborar, tú lo puedes dar de alta desde el viernes, desde el sábado, desde el domingo, con fecha de lunes, ¿verdad? Pero la ley, el ITSE, sí te permite darlo de alta, ¿ok? Tengan mucho cuidado con los capitales constitutivos, ¿verdad? Y bueno, pues allí también tengo que cuidar cuando trae créditos Infonavit. Cuando trae crédito Infonavit, acuérdense, tengo que revisar el portal empresarial Infonavit. Si ustedes tuvieran, todavía no contrato al trabajador, y si ustedes tuvieran el número de seguro social, con el puro número de seguro social, yo puedo revisar en el portal empresarial Infonavit si trae crédito. ¿Ok? Y entonces, una vez que lo doy de alta, pues también en 5 o más o menos 10 días, una semana en promedio, puedo verificar si el trabajador pues ya viene con crédito Infonavit una vez que lo doy de alta, ¿verdad? Pensión alimenticia, en alguna ocasión me preguntaron, oye, Gama, es que, pues fíjate que aquí los trabajadores traen pensión alimenticia, traen créditos Infonavit, y no nos dicen nada. ¿Dónde puedo revisar si trae pensión alimenticia? La verdad es que no, al menos que yo tenga experiencia. Pueden googlearlo en alguna ocasión. Googleamos, ¿verdad? Pero, pues la realidad es que no hay una forma legal del trabajador con pensión alimenticia donde nos enteremos. Adelante, Manuel, muchas gracias. A ver, Luzma tiene aquí una duda por medio del chat. ¿Qué pasa si doy de alta al colaborador un día antes para evitar los riesgos, pero no se presenta a laborar el día que ingresaba? Muchas gracias, Manuel. Gracias, Luz María. Sí, es una pregunta también buena, también interesante, porque decíamos ahorita, oye, es que yo me quiero adelantar, quiero evitar el riesgo, lo doy de alta desde el viernes, sábado, domingo, lo doy de alta con fecha de lunes, así es, lo doy de alta con fecha de lunes, ¿verdad? Y entonces, lo primero que tenemos que ver es, ¿el trabajador se presentó? Pues no, fíjate que no se presentó, hicimos todo el protocolo de contratación, de contrato, es más, hasta firmó contrato, pero el lunes no se presentó a laborar. Pregunta, ¿lo tengo que dar de baja ante el IMSS? La respuesta es sí, lo puedes dar de baja ante el IMSS. La otra pregunta es, ¿voy a pagar un día por ese día que lo di de alta? La respuesta es no, porque no hubo pago de sueldo, ¿verdad? Y entonces, en un análisis conservador, pues ya algunos patrones dicen, mira, pues yo no quiero problemas con el IMSS, lo doy de alta con fecha de lunes,
lo doy de baja con fecha de lunes. Hay quien me ha dicho, no te acepta el movimiento con el mismo día. Bueno, sí te lo acepta, pero primero que proceses el alta y luego procesas la baja. Y entonces, un criterio muy conservador es, bueno, pues pago un día y ya ahí se acaba la historia. En el deber ser, ahí Luz María, en el deber ser es, pues que no paguemos ni siquiera ese día porque no hubo pago de nómina. Si tú te encuentras, o si ustedes se encuentran dictaminados, pues hay que explicarle también esa parte al dictaminador y decirle, mira, no hubo pago de nómina, lo di de alta y baja con el mismo día, no hubo ni siquiera finiquito, porque pues obviamente no trabajó. Y entonces, insisto, en el deber ser no debemos de pagar ese día al IMSS, aun y cuando lo di de alta, pero en forma conservadora, pues ya podría pagar ese día, ¿verdad? Porque, pues es que Gama, fíjense a mí de lo que me han dicho, es que me sale más caro, Gama, me sale más caro, pues ahora sí que ir a aclarar ese movimiento, que a lo mejor son 80, 100 pesos, depende del salario base de cotización, ¿verdad? Vale, gracias, Luz María, te agradezco mucho ahí la confirmación. Adelante, Manuel, creo que hay... A ver, Gama, otra pregunta. Aquí Gregorio Martínez te dice, buen día, Lick, tengo una inquietud con los CFDI. Los CFDI del IMSS me llegan sin problema, pero del Infonavit no me están llegando. ¿No se realizan en automático? ¿Hay que generarlo? Es la duda de Gregorio. Gracias, muchas gracias, Gregorio, buen día. Efectivamente, hay que generar los CFDI, hablando ya del pago, ¿verdad? Hay que generarlos en el portal empresarial Infonavit, ¿sí? Y sí, a lo mejor probablemente alguien ya los generó y aún así tienen problemas. La realidad es que sí, los FDI de los pagos Infonavit, pues esos se tardan, ¿verdad? Lo que yo he hecho en ocasiones, no siempre, en ocasiones lo que yo he hecho es solicitarlos al mismo Infonavit, ¿verdad? Solicitarlos ahí vía portal empresarial Infonavit, allí se los solicito y ya te los mandan, o hablar directamente al Infonavit. Pero sí, número uno, hay que pedirlos, hay que meterlos, hacer el trámite en el portal empresarial Infonavit. Número dos, pues sí se tardan, esa es la realidad. Y número tres, si ya no nos llegaron, ¿verdad? Si ya no nos llegaron, pues hay que solicitarlos. Yo lo que he hecho es, insisto, pues hacer una cita o en su caso llamar. Oye, Gama, ¿y los de Fonacot? Bueno, los de Fonacot no tenemos FDI, ¿verdad? Pero sí, los de impuestos sobre nómina, eso sí, entonces deberíamos de tener. Oye, Gama, es que nadie me los pide, ¿verdad? A veces me han dicho, es que nadie me los pide. Bueno, tenemos que tener los del IMSS, los del Infonavit, los del impuesto sobre nómina, en el caso de Fonacot, ahí no, en el caso de Fonacot no hay. Y como nos dice Marisela también, es correctísimo, muy buen comentario también de parte de Marisela, hay que actualizar los datos en el portal empresarial de Infonavit para que los genere. Es correcto, ¿verdad? Ahora con todo el tema del CFDI 4.0. ¿Sale? Muchas gracias, Marisela, Gregorio. A ver, antes de que continuemos, Gama, traemos otra duda. Miguel Ángel Mejía Ponce nos comenta. Lo que comentas es que si no hay un pago de nómina, no estoy obligado a pagar el IMSS. Se puede dar el caso de que una persona causó baja, ya no pagas la nómina, pero en ITSE se te pasó darlo de baja y ya transcurrió un mes. ¿Tienes que pagar el IMSS, sí o no? Ok, y gracias, muchas gracias, Manuel. Pregunta también muy buena, Miguel Ángel Mejía Ponce. Yo decía, bueno, aquí en el caso del alta, lo di de alta y no se presentó a laborar, no le pagué sueldo, no le pagué nómina, ni siquiera le di finiquito, ¿verdad? Y entonces aquí la pregunta, la respuesta es no, ahí ya no pago nada ante el IMSS, ¿verdad? Insisto, en forma conservadora, hay patrones que dicen, no, pues sí pago un día porque pues, si no me sale más caro ir a aclarar, bueno, pues ya es una decisión que tendríamos que evaluar. Aquí es el caso de una persona también que causó baja. Fíjate que lo dimos que se fue de la empresa el 10 de febrero. 10 de febrero se fue de la empresa. Y fíjate que no nos habíamos dado cuenta y ya pasó un mes, ¿verdad? Nos dimos cuenta hasta la confronta, a lo mejor. Ya pasó un mes
y no le habíamos pagado nómina, no le habíamos pagado sueldo porque sí lo dimos de baja en la nómina. Y entonces resulta que apenas un mes después lo vamos a dar de baja. Aquí la pregunta es, ¿tengo que pagar el IMSS? ¿Sí o no? Porque pues no le pagué nómina. La respuesta es sí, hay que pagar el IMSS porque ya estamos en un tema de extemporaneidad. Es decir, si un mes después, yo decía ahorita, en el caso de las bajas, tenemos 5 días hábiles posteriores a la fecha del movimiento. Si no lo presento dentro de ese plazo, tengo que pagarlo hasta el día en que lo presento. En este caso sí tendríamos que pagar hasta el mes después que mencionas ahí, Miguel Ángel, aunque no haya nómina. Así es, aunque no haya nómina, porque ya es una penalización que nos da el IMSS al ser una baja extemporánea, al presentarla fuera de tiempo, tengo que pagar hasta el día que la presenté. Oye, si la presenté 3 meses después, medio año después, porque no me he dado cuenta, bueno, hay que pagar esos 6 meses, o medio año, o 3 meses después, por ser un movimiento extemporáneo. ¿Sale, Miguel Ángel? Y entonces un punto también importante, tendríamos que revisar porque también tendríamos que ver si trae crédito Infonavit, si trae crédito Fonacot, ¿verdad? Incluso que no le haya pasado nada a ese trabajador, ¿verdad? Para efectos laborales, porque en teoría o en el papel sigue siendo mi trabajador. Entonces la respuesta puntual es sí hay que pagar el IMSS, hay que pagar el Infonavit. Si trajera crédito Infonavit, pues también hay que pagárselo, aunque no haya pago de nómina. ¿Sale, Miguel Ángel? Gracias, muchas gracias, Miguel Ángel. Creo que hay otra pregunta ahí, Blanca. Hay otra duda antes de continuar. Blanca Castillo nos pregunta, buenas tardes, con respecto a la reforma en la ley del Infonavit, ¿puntos relevantes? Sí, la verdad es que acuérdense que ahorita todos estamos en diputados, senadores. Todavía no es oficial la reforma, hasta lo último que revisé, pues yo me quedé en que está todavía en senadores. Acuérdense, para que sea oficial, tiene que estar publicado en el diario oficial de la Federación vía decreto presidencial. Cuando ya sea oficial una reforma, tiene que cumplir el proceso legislativo. Y el proceso legislativo es, pues, que se andan allí, en el buen sentido lo digo, peleando, discutiendo, en el buen sentido. El Congreso de la Unión, diputados, senadores, va y viene. Y entonces ya nos pusimos de acuerdo, diputados y senadores. Y ahora sí ya es oficial. ¿Cuándo es oficial? Cuando está publicado en el Diario Oficial de la Federación vía decreto presidencial. Allí es cuando ya es oficial. Ahorita todavía está en senadores. Se dice que va muy rápido, se dice que sí se va a aprobar. Y entonces la pregunta aquí es, ¿cuáles son los puntos relevantes de esta reforma de la ley Infonavit? Bueno, un punto relevante que ha causado incluso controversia hoy en día, dentro de esa reforma, pues hoy en día, si el trabajador tiene un crédito Infonavit y falta, pues yo no le retengo. Dentro de esos puntos relevantes establece que aunque el trabajador falte, subsiste el pago del crédito Infonavit. Y entonces, ese es un punto que ha causado inquietud en los patrones, decir, oye, pues es que cómo va a faltar y todavía va a subsistir la retención del crédito Infonavit cuando hay faltas. Punto número 2. Un punto también que ha causado controversia es que los saldos de la subcuenta de vivienda pasa a ser control del mismo Infonavit. Y ahí es donde está mayormente la controversia, porque van a ser administrados por el mismo Infonavit. A su vez, esta reforma también propone generar una empresa independiente al mismo Infonavit que va a dar créditos a los trabajadores. Ya no sería ya sería una empresa, un tercero, pues, una empresa creada por el Infonavit.
el que va a otorgar créditos, ¿verdad? Entonces, punto número 1, lo de las amortizaciones. Punto número 2, lo de que pues se crea una nueva empresa, se dice que esa nueva empresa pues no va a estar correctamente fiscalizada, etcétera. Entonces, si pensamos en la nómina para nosotros, esa reforma, yo creo que principalmente es el tema de los créditos Infonavit, ¿verdad? Desde mi punto de vista, pues sería solamente ese punto. ¿Sale, Blanca? Pero acuérdense, todavía hay discusión ahí con ese tema de la reforma Infonavit, que sí puede causar mucho revuelo, pero la realidad es que hoy en día no la tenemos aprobada. ¿Sale, Blanca? A ver, vamos por orden. Aquí Karina Balam levantó la mano. No sé si tengas alguna duda o comentario. Karina, puedes abrir tu micrófono sin Karina, problema. gracias. Hola, buen día. Buen día. Tenemos una consulta porque pues tenemos un caso aquí con una persona que desde el año pasado pues desgraciadamente falleció. Iba acompañado de otra persona que él iba manejando en su moto. Uno de ellos sufrió unas lesiones, tuvo incapacidad por varios meses, pero la otra persona pues fallece. Ante el seguro, lo único que procedió fue un ST7 de la persona que ingresó al IMSS, pero por parte del fallecido no hubo, pues digamos, un aviso o algo ante el seguro. Lo único que hicimos fue, pues, emitir el aviso por defunción y hablar con los familiares, pues, para hacer la entrega de un finiquito, ¿no? Una liquidación. Pero pues ya pasó un año y no tenemos ni resolución por parte de la familia, porque pues no, o sea, yo creo que porque conlleva gastos y demás con abogados y todo, entonces ellos están desistiendo de hacer el cobro de la liquidación. Y pues, ¿cómo quedaría el caso de esta persona que falleció ahora que se va a presentar las declaraciones de riesgo? Si nosotros como empresa debimos hacer algún aviso, o sea, ¿qué procede? ¿Cómo queda el caso de esta persona ante el seguro? Sí, muy buena pregunta, Karina. La pregunta es, cuando el trabajador fallece, si es un riesgo de trabajo, o sea, si se encontraba dentro de sus actividades, dentro de su horario. Estaba en trayecto al trabajo. Ok. O sea, era un trayecto, vamos a decir, tiempo antes de su inicio de jornada. Sí. Ok. Bueno, aquí en este caso, vamos a ver primero si quieres laboralmente. Laboralmente, pregunta, ¿estaba dado de alta en el IMSS? Sí. Ok. Si estaba dado de alta en el IMSS, el trabajador fallece, entiendo que es un accidente o en sí en trayecto. Número 1, laboralmente, lo que procede al trabajador es entregarle un finiquito, sus proporcionales, lo que se le deba a la fecha de baja, más la prima de antigüedad. O sea, sería no indemnización, no se le paga 3 meses, 20 días por año, solamente se le pagan sus proporcionales, ¿verdad? Y entonces se le pagan sus proporcionales más su prima de antigüedad. Importante cuando otorguemos el finiquito, hay un procedimiento que hay que seguir ante la autoridad laboral, el procedimiento de designación de beneficiarios. ¿Qué significa el procedimiento de designación de beneficiarios? Significa que el patrón tiene que protegerse y otorgar el finiquito a quien lo reclame, en este caso a quien la autoridad laboral designe como persona beneficiaria. Y entonces hay un procedimiento, insisto, con la autoridad laboral y va a decir, mira, pues fíjate que realmente quien tiene derecho a recibir el finiquito es la viuda, o a lo mejor pudiera haber casos de concubina, puede haber casos incluso de los hijos, etcétera. Entonces, ese trámite lo debe hacer la familia. La familia debe de hacer ese proceso de designación de beneficiarios. Entonces, yo, patrón, le entrego el finiquito a quien la autoridad designe. Y hasta allí, digamos que laboralmente se termina el proceso. Ahora vamos con el IMSS. En el IMSS ya dijimos que sí estaba dado de alta, entonces no debo tener ningún problema. Como es un accidente en trayecto,
no se incluye para efectos de la declaración anual de la prima. Y entonces, tenemos que verificar también en la parte no sé si en el reporte de riesgos de trabajo terminado allí venga ese trabajador como un riesgo de trabajo terminado. Lo que pasa que por el trabajador fallecido no hubo pues un formato de aviso de IMSS, solamente fue por la persona que salió lesionada. Ok, que ese también es trabajador de ustedes. Sí. Ok. Sí, pues en este caso, desde mi punto de vista, nada más sería dar el seguimiento del trabajador fallecido. ¿Seguimiento en qué sentido? En que ustedes puedan meter por escrito que les manden los formatos completos, en ese caso de qué pasó, o sea, cómo lo tiene el IMSS, ese caso particular. O sea, ustedes podían meter por escrito a la unidad de medicina familiar un escrito dirigido al director de la unidad de medicina familiar para ver cómo tienen registrado ese caso, ¿verdad? Que en ese caso, pues, insisto, no debería de incluirse en la declaración porque fue un accidente en trayecto, ¿verdad? Cosa contraria, si estuviera en horario laboral, ahí sí probablemente el IMSS lo va a fincar o lo fincaría como un riesgo de trabajo. ¿Sale, Karina? Ok. Muchas gracias. Al contrario, Karina, pero sí es importante que metan el escrito para que revisen cómo lo tiene el IMSS en su base de datos. ¿Vale? Ok, muchas gracias. Gracias, muchas gracias, Karina. Adelante, Manuel. Gama, ahí va. Otra vez pregunta de Miguel Ángel Mejía Ponce. Nos comenta, ya que dimos de alta al empleado con todos sus datos y a su vez ya di de baja en el IMSS y nómina a los empleados de baja, ¿tengo que notificar al SAT de mis altas de ese mes y mis bajas? O sea, en caso de eso, ¿tiene que ser en el mes que sucedan los movimientos o al siguiente? Gracias, Miguel. Fíjense, aquí en la parte de abajo, yo traigo, cuando damos de alta un trabajo en la nómina, lo damos de alta en el IMSS, ya explicamos que tenemos 5 días. Y entonces, ante el SAT, ¿qué debo de hacer? Ante el SAT debo de presentar una reanudación de actividades. ¿Ok? Y entonces, de acuerdo al Código Fiscal de la Federación, me dice que yo tengo un mes para realizarlo. ¿Ok? Y entonces tengo un mes para avisarle al SAT que yo estoy haciendo una reanudación de actividades cuando contrato al trabajador. Es decir, cuando contrato al trabajador lo doy de alta ante el IMSS y ante el SAT debo de presentar una reanudación de actividades. Cuando el trabajador se va, yo doy la baja en la nómina, doy la baja en el IMSS y ante el SAT debo de presentar una suspensión de actividades. Y es correcto, así como lo mencionas, Miguel Ángel, debo de dar altas y bajas ante el SAT, así es. Ante el SAT es una reanudación de actividades, en caso del alta, en las bajas es una suspensión de actividades, ¿verdad? El Código Fiscal de la Federación marca que tengo 30 días para realizar el movimiento, ¿ok? Y entonces, pues allí, pues ya sabemos que en el IMSS son 5 días hábiles, ante el SAT 30, pero sí hacerlo, pues recomendable hacerlo, pues dentro también de ese periodo, ¿verdad? De 5 días, para que no, al final si lo hacemos dentro de los 30, pues ya no hay ningún problema, pero pues bueno, ahí como proceso lo pudiéramos hacer con 5 días al igual que el IMSS. ¿Sale, Miguel Ángel? Creo que hay otra pregunta ahí, Manuel, de recursos humanos. Sí, justo. Dicen, pero si faltan los trabajadores como consecuencia, ¿no tienen ingresos? ¿Cómo se les descontaría sus créditos de Infonavit en caso de que se aprobara la reforma? Fíjate, allí, desde mi punto de vista, pues definitivamente si no hay pago de sueldo, imaginemos un trabajador, yo he imaginado un trabajador que definitivamente faltó toda la semana o estuvo incapacitado toda la semana. ¿Cómo le retengo, verdad?
allí definitivamente estaríamos, pues en este caso, imposibilitados, ¿verdad? No queda claro esta reforma en caso de aprobarse, cómo quedaría, y entonces pues estaríamos en una imposibilidad práctica. Ahora, imaginemos otro caso, un caso donde nada más le estoy pagando 3 días a la semana, supongamos, porque faltó 4, le estoy pagando 3, o 2 más el proporcional del séptimo día, y resulta que como no se suspende, pues le tengo que retener toda la cantidad como si hubiera laborado toda la semana. Y entonces es ahí donde tampoco está claro. La realidad es que así viene como tal, esa modificación ya con esta reforma, que insisto, no es oficial. Esperemos que no pase como tal, porque sí, precisamente esas son las dudas de que, oye, pues si no hay sueldo, ¿cómo le retengo? ¿Verdad? Es como el mismo, pues ahora sí, el mismo ICR, pues no hay sueldo, ¿cómo le retengo ICR, verdad? Entonces, tendríamos que tener allí todavía una aclaración por parte de la autoridad para ver cómo vamos a aplicar ese cambio, ¿verdad? ¿Sale? Ajá. Gracias, Gama. Última, para ya continuar con el contenido. Igual, al final vamos a dejar un espacio para que puedan hacer todas sus dudas. Claro. Entonces, la pregunta, Blanca Castillo nos comenta, nuevamente con respecto a la reforma de Infonavit, ¿el pago por amortización en caso de incapacidad o ausentismo del trabajador lo deberá cubrir el patrón, ya que el patrón como obligado solidario? ¿Sí? Ya que habla del patrón como obligado solidario. Es correcto, Blanca, así como tal, ahí es donde, pues definitivamente se está haciendo un revuelo, porque yo, patrón, ¿por qué lo tengo que pagar si el trabajador falta, verdad? No creo que vaya por ahí el sentido de la reforma. Más bien, yo creo que va en el sentido de que, oye, pues alcánzale a retener, si es que tiene sueldo, alcánzale a retener, ¿verdad? Oye, es que nada más fue 2 días, bueno, pues alcánzale a retener, y ahí es donde va a venir lo interesante, ¿verdad? Muchas preguntas con respecto a este tema de las amortizaciones. Para mí es, desde mi punto de vista, no hay sueldo, pues no retengo, ¿verdad? Es como ahorita el ICR, pues no hay sueldo, pues no retengo ICR, ¿verdad? Así de sencillo, pero bueno, vamos a ver, vamos a esperar, todavía tendríamos que esperar a ver cómo viene en forma definitiva esta reforma. ¿Sale, Manuel? Muy bien. Bueno, una preguntita rápidamente ya para continuar. Creo que va a ser breve la respuesta. Ana Luisa Villanueva Sánchez nos pregunta, las notificaciones que se tienen que realizar ante el SAT, lo que vienen siendo altas y bajas, ¿en dónde se deben de presentar? Sí, en este caso, cuando hablamos de un alta en el RFC, es otro trámite. Cuando hablamos de una reanudación de actividades, es porque ya tiene un RFC, entonces lo contrato, presento una reanudación de actividades, y ya dijimos también, cuando lo doy de baja es una suspensión de actividades. Aquí la pregunta es, ¿dónde se deben de presentar? Bueno, se presentan en mi portal, en la página de internet del SAT, ahí es donde se hace el trámite. ¿Sale? Dentro de la página de internet del SAT, en mi portal, ahí es donde viene el trámite. ¿Sale, Ana Luisa? Con mucho Perfecto, gusto. Gracias. Bueno, si quieres continuamos aquí con la información que nos estás dando y al final igual dejamos otro apartado, otro espacio para resolver dudas. Claro que sí, Manuel. Adelante, por favor, con la siguiente. Y bueno, hablábamos al principio, ¿se acuerdan? De cerrar correctamente la relación laboral, ¿verdad? Y entonces ahora sí el trabajador se va y tengo que presentar una baja ante el IMSS, ¿verdad? Adelante, por favor, pero tengo que saber cuál es la causal con la que voy a presentar la baja ante el IMSS. Laboralmente, ¿qué sucedió? Hablamos ahorita de un caso desafortunado de una defunción. Bueno, la causa de baja ante el IMSS deberá ser defunción. Ya me ha tocado casos donde, oye, Gama, es que fíjate que aquí está la familia en recepción y dicen que no le quieren pagar la póliza del seguro de vida. La aseguradora no le quiere pagar la póliza del seguro de vida a la familia porque dicen que la baja ante el IMSS dice separación voluntaria. O sea, es que la causa ante el IMSS dice separación voluntaria y no dice defunción.
Oye, pero aquí está el certificado de función, aquí está todo el proceso, la papelería, etcétera. Sí, pero ante el IMSS no dice separación voluntaria. Y ya me ha tocado casos donde pues le pusimos separación voluntaria y el IMSS no la procesa, o sea, vaya, la aseguradora no la acepta como tal. Me ha tocado también casos, ahorita que hablábamos también de la pensión, de la jubilación, me ha tocado casos donde le ponemos, o la empresa o el patrón le pone separación voluntaria y realmente es una jubilación. Hablábamos de la cesantía en edad avanzada, 60, 64 años, hablábamos de la vejez, 65 años, el trabajador ya decide irse a descansar por una jubilación, por edad. Lo primero que le van a pedir al trabajador cuando haga su trámite de jubilación es que esté dado de baja del régimen obligatorio, es decir, que ya no esté dado de alta con el patrón. Le van a pedir la baja ante el IMSS. Entonces, fíjense, me ha tocado verlo en los dos sentidos. Me ha tocado verlo en el sentido de que no pasa nada, lo di de alta como separación y no pasó nada. Pero también me ha tocado verlo en el sentido de que lo di de alta como separación y el IMSS no les quiere tramitar su jubilación. Ya me dicen, no, hombre, eso no es cierto. Bueno, es que me ha tocado verlo en los dos sentidos. Depende, yo creo que del IMSS, de la zona o de la revisión que hagan. Otro punto también, en el caso de otra, oye, ese de otra, ¿para qué se utiliza? Bueno, el de otra yo lo he utilizado, al menos en mi experiencia, cuando hay demandas laborales. Me dice el abogado, yo le digo al abogado, oye, abogado laboral, es que mientras se arregle o no la demanda, pues el trabajador lo voy a dejar vivo en el IMSS. ¿Hay alguna forma de darlo de baja? Porque, pues bueno, ya sabemos que anteriormente las demandas duraban 4, 8, 10 años. Hoy en día ya es mucho menos, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si la demanda tarda tiempo? ¿Tengo que seguir pagando el IMSS? Y entonces el abogado me dice, no, dalo de baja en el IMSS con la causal otra, causa de baja otra. Y ahí sí yo ya puedo defenderme con el juez. Pero insisto, no es lo general, es una estrategia del abogado. Cuando ustedes le digan, oye, es que déjalo vivo en el IMSS, pues sí, pero voy a seguir pagando el IMSS un año mientras dure la demanda. Oye, abogado, ¿se puede darlo de baja con la causal otra? Y ya es una estrategia, insisto, del abogado. No quiere decir que sea definitivo. Hay que revisarlo con el abogado, la estrategia, y pues lo damos de baja con la causal otra, ¿verdad? Y entonces se fijan la importancia de la causal de la baja ante el IMSS, ¿verdad? Tengo que cuidar qué sucedió, separación voluntaria, abandono de empleo, término del contrato, rescisión, clausura, pensión, cuando es una pensión por invalidez, una pensión por riesgo de trabajo, jubilación, esa es exclusiva para la edad. Siguiente, por favor. Otras consideraciones, al dar de baja a un trabajador en la nómina, bueno, hay que darlo de baja en el reloj checador. No, aquí en nuestro reloj checador, pues no es necesario darlo de baja. Ya dijimos que tenemos 5 días hábiles a partir de la fecha del día siguiente del movimiento. Hay que revisar el último día laborado, ¿ok? Acuérdense, el Fonacot seguía con las bajas ante el IMSS. Es muy probable que el Fonacot te siga cobrando 2, 3 días después, ¿ok? El Fonacot te puede seguir cobrando 2, 3 meses después, perdón. Y entonces, si yo ya lo di de baja ante el IMSS, ya no procede, ¿ok? Hay que decirle a los trabajadores que dan de baja la cuenta bancaria, porque si no, les puede generar intereses, porque ya no es tarjeta de nómina, hay que dar de baja la tarjeta bancaria. La pensión alimenticia, hay una obligación en la Ley Federal de Trabajo. Cuando el trabajador que tiene pensión alimenticia se va, hay que avisarle por escrito a la persona beneficiaria, hay que avisarle por escrito al juez que ya no es mi trabajador. ¿Ok? Ya me han pasado casos donde, oye, Gama, es que fíjate que la chica, la persona beneficiaria, en este caso es una chica, pues está viniendo a cobrar su pensión alimenticia. Y ya el trabajador, pues ya, pues, aquí en este caso particular, el trabajador se fue, ya se desapareció, ya no vino a laborar,
y la persona beneficiaria está viniendo a cobrar su pensión. La primera pregunta es, ¿le avisamos por escrito a la persona beneficiaria y al juez que ya no es mi trabajador? Y entonces es una obligación establecida en la Ley Federal del Trabajo. Y bueno, pues también ya platicábamos de la suspensión de actividades ante el SAT, que ya dijimos que la vamos a hacer dentro de los 30 días siguientes, y por otro lado, hacerla en mi portal. ¿Y es una obligación? Así es una obligación. ¿Hay una multa? Así es, hay una multa. ¿Y cuál es el fundamento eso de la suspensión y reanudación? Bueno, es la resolución miscelánea fiscal, ¿ok? Entre otros, también el Código Fiscal de la Federación, pero bueno, pues allí cobró mucha fuerza, pues, desde la resolución miscelánea fiscal 2024, ¿ok? Y bueno, pues también hay parte de lo que tenemos que considerar en la nómina. ¿Cómo ven? No sé si hasta aquí alguien tenga por ahí alguna duda. De hecho, es todo lo que traigo en el tema de la relación laboral, de los puntos que deben de considerar en las altas, en la baja, en la nómina. Ahí puse también, pues, el tema de, oye, caso de la vida real. Oye, es que, ¿por qué? Dijo el jefe, oye, ¿a poco seguimos pagando los gastos médicos y el seguro de vida por tal persona que ya hace un mes que se fue? Se enojó mi jefe porque se dio cuenta que estamos pagando el seguro de vida, los gastos médicos de trabajadores que ya ni están. Hay que darlo de baja en la nómina, hay que darlo de baja ante el IMSS, hay que presentar la suspensión de actividades ante el SAT, pero también hay que darlo de baja en los gastos médicos, hay que darlo de baja en los seguros de vida, hay que darlo de baja en la pensión alimenticia, hay que revisar el FONACOT, ¿verdad? Y en este caso, pues incluso hay que quitarle los accesos, aunque se escuche feo, hay que quitarle los accesos de la empresa, hay que quitarle el gafecito, etcétera. Bueno, pues ya también un tema administrativo considerarlo, ¿sale? Y bueno, pues adelante, Manuel, con las dudas y comentarios, si es que hubiera, aquí estamos a la orden con lo que podamos ayudar. Muchas gracias por todas sus preguntas, ojalá haya quedado claro ahí las respuestas, y bueno, pues también viene muy interesante el tema de la reforma del Infonavit, ¿verdad? Viene también interesante, y bueno, pues ahí vamos a estar al pendiente ya cuando esté aprobado. Adelante, Manuel, por favor. Muchas gracias, Gama. Pues sí, información muy importante, como siempre, la que nos facilitas. Con esto creo que ya tenemos un poquito más de claridad con qué sí debemos de hacer, a qué sí estamos obligados. También considero que estuvo muy padre aquí que el día de hoy los participantes pusieron varios casos reales, como, oye, digo, ahí lamentable lo que pasó por ahí, no recuerdo el nombre, pero oye, ¿qué pasa si fallece un colaborador? ¿Qué pasa si lo doy de alta y no se presenta? Creo que estos casos nos ayudaron mucho a entender qué es lo que pasa, ya que estamos obligados en este tipo de situaciones. Te agradezco mucho tu tiempo, Gama, y pues bueno, aquí ya se nos dio la hora, sin embargo, sí me gustaría dar otros 5 minutitos en caso de que alguien más tenga alguna duda, algún comentario, o incluso también algún ejemplo de que, oye, ¿sabes qué? A mí me pasó esto, lo solucioné de esto. Estamos abiertos a escucharlos. Si ya nadie tiene algún comentario, duda o lo que sea, pues ya sería todo de nuestra parte. Ok. Al parecer no, Gama. Entonces, les agradecemos a todos los participantes que se dieron el tiempo de conectarse, los que compartieron sus experiencias, especialmente igual agradecer a Gama por todo este trabajo que él hace junto con nosotros, con todo este apoyo, con toda su experiencia que nos ayuda para que estos eventos sean posibles. Ya saben, estamos abiertos a escucharlos de que hoy, ¿sabes qué? Me gustó este tema, me gustaría que hablaran de esto, me gustaría que hablaran de esto otro. Siempre estamos abiertos a escucharlos, entonces la mayoría de ustedes tienen mi contacto, si no tienen los contactos de lo que es People Cloud, los escuchamos, cualquier sugerencia, estamos al pendiente. Que tengan excelente día y nos vemos en el próximo webinar. Buen día y muchas gracias. Buen día, muchas gracias, cuídense mucho y bueno, pues gusto saludarlos, un abrazo virtual a todos, gracias. Hasta luego. Buen día. Buen día. Muchas gracias a todos. Ustedes. Bye bye. Gracias.